sobre Carlos Salinas de Gortari antes, durante y después de la presidencia. Nació en la Ciudad de México en 1948, hijo del senador y secretario de Estado Raúl Salinas Lozano y Margarita de Gortari, fundadora de la Asociación de Mujeres Economistas de México. Salinas de Gortari se licenció en la Economía por la Universidad Autónoma de México. Completó su formación en Harvard con un doctorado en Economía Política y Gobierno. Siguió los pasos de su padre y tan solo con 18 años ingresó al Partido Revolucionario Institucional. Comenzó a trabajar en la Secretaría de Hacienda. Después fue el encargado de elaborar la campaña electoral de Miguel de la Madrid, quien ya consumado en el poder, le nombró director del Instituto de Estudios Políticos y Sociales y después secretario de Programación y Presupuestos. En octubre de 1987, el Partido Revolucionario Institucional presentó la candidatura a la presidencia de Salinas de Gortari para las elecciones de 1988. El Revolucionario Institucional quiere elecciones limpias, transparentes y apegadas a la ley. No fue del todo fácil para él. Fue una gran campaña electoral donde se encontró con la oposición de sindicatos líderes del movimiento obrero. Después de esta campaña, logró la victoria y se proclamó presidente de los Estados Unidos mexicanos para el sexenio 1988-1994. El 1 de diciembre, en la famosa ceremonia de investidura, Salinas de Gortari anunció los principales asuntos que tenía que tratar en su agenda política. En algunos de ellos podemos destacar la reducción de la deuda externa, lucha contra la corrupción y violencia, y ayuda a elevar la economía del país mexicano. La verdadera pregunta es, ¿qué pasó en esas elecciones? ¡Fraude! Las elecciones de 1988 han sido un proceso único hasta entonces en la historia de México. Han sido las elecciones más cuestionadas de la historia mexicana. El candidato del Partido Revolucionario Institucional, Carlos Salinas de Gortari, tenía por primera vez una verdadera competencia con dos candidatos. Y todo comienza cuando el secretario de Gobernación y presidente de la Comisión Federal Electoral anunció que los resultados electorales no podrían ser entregados inmediatamente. Cuando los resultados se entregaron, se le otorgó el triunfo a Carlos Salinas de Gortari. Ahí fue cuando Cuauhtémoc Cárdenas y la oposición desconocieron este resultado y demandaron la anulación de las elecciones. Realizaron multitudinarias manifestaciones que no tuvieron un fruto para impedir la declaración de Salinas como presidente electo en la Cámara de Diputados. El gobierno siempre sostuvo la legalidad de las elecciones. Años después, el presidente Miguel de la Madrid confesó al periódico New York Times y en una autobiografía que las elecciones presidenciales habían sido manipuladas para que el Partido Revolucionario Institucional ganara. También dijo que 3 años después de la elección, todas las boletas fueron quemadas para eliminar toda evidencia de fraude. Tras ganar las elecciones, Salinas tuvo que enfrentarse con varios problemas económicos, pero tras un programa de modernización logró revitalizar la economía mexicana, estimulando las exportaciones e impulsando el comercio entre los países de Centroamérica. Durante 1991 y 1992, Salinas puso final a la reforma agraria, concebida desde Echeverría, más como un instrumento de control social que como una solución a los problemas del agro mexicano.
Otro legado del gobierno salinista fue la iniciativa para reformar las relaciones del Estado con las iglesias. Carlos Salinas fue el primer presidente mexicano en recibir al Papa Juan Pablo II en su condición de jefe del Estado de la Ciudad del Vaticano. Uno de los primeros actos de gobierno fue la puesta en marcha del Programa Nacional de Solidaridad, PRONASO. Con algunas modificaciones, estos programas han seguido constituyendo el tronco principal de la política social del gobierno federal en México. Otros eventos destacables durante el mandato de Salinas de Gortari fue la venta de Telmex, la privatización de la banca y la firma del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, firmado por Salinas de Gortari, George Bush y por el primer ministro canadiense Brian Mulroney. Durante el último año de su gobierno, el 1 de enero de 1994, día en que el Tratado de Libre Comercio entraba en vigor, en el estado de Chiapas se levantó una rebelión indígena, denominado Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ellos llamaban a un levantamiento civil pacífico con el fin de defender los derechos de los votantes en las elecciones presidenciales que iban a celebrarse en el mes de agosto, a lo que Salinas optó por la negociación en lugar de la represión. Finalmente, Salinas de Gortari termina su mandato dejándole al próximo presidente una de las peores crisis financieras que ha vivido México, conocida como Error de Diciembre y en el exterior como Efecto Tequila. A continuación, vamos a presentar una entrevista A Carlos Salinas de Gortari. Por aquí una pregunta. Cuando usted deja el gobierno, millones de mexicanos pierden sus ahorros, sus casas, y usted le echa la culpa al gobierno de Cedillo. Te digo, Alejandro. Cuando un presidente termina, deja activos y pasivos, ¿sí? Nosotros dejamos en un año muy difícil, 1994, que empezó el 1 de enero con el levantamiento del EZL en Chiapas, después la trágica muerte de Luis Donaldo Colosio, nuestro candidato a la presidencia de la República, y la de José Francisco Ruiz Massieu. Y en el Inter, una elección presidencial ejemplar en la historia de México. Pero usted escogió a Cedillo, ¿por qué le echa la culpa? Una circunstancia dramática a la muerte de Luis Donaldo Colosio en marzo de 1994, cuando en esas horas aciagas, de enorme dolor personal y de una consternación nacional, el PRI tuvo que seleccionar un candidato Sustituto. Gracias por su atención.